Saludos mis amigos y bienvenidos nuevamente a su podcast preferido, Conservador, el Che de la Derecha. Muchísimas gracias por su sintonía, por todos sus likes, sus shares, siempre agradecido y honrado. Hoy acompañado nuevamente por la diva de la derecha, la licenciada Laisha Seguinot. ¿Qué ha pasado, Che? Saludos, gracias por la sintonía, qué bueno estar con ustedes. Oye, muchísimas gracias por los comments en el episodio de Valerie y en el de Walmart. Wow. No tan solo comentaron, en el de Walmart se fueron a comprar la jarda y a darse Ah, palo. sí. Me han enviado fotos de ustedes comprándolo y consumiendo el producto Jarda, que es un producto de ahí bonito que se está vendiendo en Walmart. Muchísimas gracias por el apoyo, de verdad, y por las fotos. Sigan texteando, sigan enviando comments. Bien agradecido con Alicia, Margarita. Hay gente viéndonos ahora, nos escribieron de Brooklyn, de Connecticut. Nos están viendo en Texas, nos están viendo en Estados Unidos. El 25% de todos nuestros followers es diáspora de Estados Unidos. Qué cool, qué Así bueno. que a todo ese grupo de puertorriqueños y no puertorriqueños que nos están viendo en Estados Unidos, muchísimas gracias, muy honrado y es un placer que se estén informando con nosotros. El episodio del gran Jorge Colbert fue un episodio que dio un palo enorme y un montón de gente que se nutrió de información sobre el tema de las bases y de cómo Puerto Rico ha cambiado su rol para Estados Unidos de ser un aliado militar a ser un aliado en la lucha contra el narcotráfico. Yo aprendí muchísimo en ese episodio. Y mucha gente escribió Ese sobre disco duro de Jorge Colbert, eso es, muchacho. El profe, el Látigo Junior. Hoy tenemos un episodio muy especial. Yo lo quiero llamar el episodio de 25 Years. Tú sabes que los programas celebran tiempo que llevan. Ajá. Pues esta persona que está a mi izquierda, pero es bueno. A mi izquierda hoy, no tan solo es mi amigo y personal, lo considero un gran mentor y una persona muy influyente en Puerto Rico. Cumple 25 años desde que fue electo por primera vez. Nada más. Y yo pensaba, preparándome Casi mi edad. para este episodio, yo pensaba pues en él y en su fusión. Y después en la pregunta vas a ver de lo que yo, un political junkie, me acuerdo y lo que se quedó en mi mente de tu gestión. Y son dos temas específicos y yo estoy seguro que los vas a poder adivinar. Pero antes de eso, les quiero presentar a mi amigo, el senador, pasado presidente del Senado, pasado presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau. El sol de Cagua. Para ti, Che, un placer estar en el programa. Bienvenido, senador. Nuestra primera sección se llama ¿Quién es? Y ¿Quién es? Es nada más que un espacio para que usted empiece desde que tú quieras. Desde la cuna o desde antes a decirnos quién es José Luis Dalmau, para que nuestro público te conozca y sepa quién es. Pues José Luis Dalmau es un jibarito de Cagua. Nací y crecí en Cagua, estudié en el Colegio Notre Dame y después estudié en la Universidad de Puerto Rico y después estudié Derecho en la Eugenio María de Hostos, que ya no existe como institución en Mayagüez. Ya. Siempre he estado ligado a la música de forma aficionada. Ay, de eso quiero hablarle. Tocamos un poquito de diferentes instrumentos musicales, pero mi favorito es el acordeón, como mucha gente sabe. Las parrandas de Dalmau son legendarias. Legendarias. Y logramos entusiasmar a otros amigos que tocan música y lo que yo le llamo, mi grupo se llama Peores Nada. Ay, eso. Porque peor es no tener música, así que con mi grupo Peores De Nada. eso hacemos quería muchas hablarle cosas. que el nombre más cool de un grupo musical es ese, pero ever. Peor es nada. Peores no tener José Luis música. Dalmau y peor es nada. Y yo, de hecho, lo dije en un Lo programa amo, lo hace amo. muchos años, porque nosotros empezamos con esto de la música también, a dar parrandas a los hogares de niños y a los hospitales, el área pediátrica. Cuando me convierto en legislador, pues mi patrocinador dice, no, ya no te puedo patrocinar, porque le gustó la idea de patrocinarnos y de también invertir. Es una cadena de alimentos. Y entonces pues nosotros hicimos recolectas nosotros mismos y mis compañeros, empleados, familiares. Y entonces vamos a los hospitales. La pandemia nos cortó eso. Y eso entusiasmaba a otros músicos que se unieran Qué a nosotros bueno. a llevar parrandas y a llevar actividades. ¿Cuántos son? Hacemos, ¿Cuántos son? en la música, muchísimos. Yo te diría que como 40 años, fácilmente. ¿Y cuántos están en el grupo? En el grupo, bueno, depende. A veces somos 8, a veces somos 15. Depende de los que estén disponibles en ese momento. Pero hay acordeón, hay trompeta, hay saxofón. Ya es una Hay orquesta. mandolina, Sí. hay bandurria, hay cuatro, hay guitarra, hay Qué flauta brutal. y hay percusión. O sea que el escándalo es grande. Bueno, pues ya saben, Peor es Nada, disponible desde Cagua, Puerto Rico, para su evento Siempre me ha musical. gustado grabar un disco navideño. Quién sabe si algún día lo hago. Ay, yo... Pero no quiero que se politice, que eso es música solamente. No, yo, Muy bien. yo avalo esa idea 100%. Nada Pues más, por favor, no le mi cambien señora el madre, nombre que falleció nunca. hace 4 años y medio más o menos, era fanática de los payasos Gaby, Fofo y Miliki de España. Ya. Y entonces quería que yo me entusiasmara en ese instrumento. Yo tocaba batería, tocaba piano.
Y en ese momento, pues, ella fue a coger clases de acordeón, pero para que yo me entusiasmara. Y ella duró como un mes. Y yo seguí las clases hasta que me convertí en acordeonista. La vera musical sabía la está en la historia familia de por qué- presente. En la familia ¿De por mi qué tocaste mamá, acordeón? No sabía por qué lo habías escogido. sí, por Miliki. Por mí. Mi mamá escogió Miliki. Y entonces pues aprendí, y me gustaba porque yo tocaba un poco de piano, pero el piano en aquel momento yo no podía llevarme un piano para dar una parranda. Hoy hay teclados y todas esas cosas Sí, electrónicas, sí. hasta en los iPhones. Pero el acordeón me permitía tener melodía y acompañamiento enganchado. Me lo podía llevar para cualquier parte, podía caminar en la parranda, podía bailar, y me llamó mucho la atención el acordeón. Qué cool. Y es el instrumento que me gusta tocar. De hecho, estoy invitado la semana que viene para un anticipo navideño en una de las emisoras del área Cabal. que dan anticipo ahora en No, no, septiembre. llevan bien ahora con la Navidad. Ya eso está ahí. Sí, la Ay, gente amén. quiere que llegue. A mí me encanta. Ay, Y en mi sí. urbanización hay un par de gente que están bien fuertes con las decoraciones y eso a mí me encanta. Porque ahora para Halloween hay unas cosas, de unas decoraciones que yo estoy avergonzado de poner mi cosita con los Tu dulces calabaza. nada más. Yo vivo al lado de los Elhammer y es para mejor. terminar en el ámbito político, pues empecé como presidente de la juventud del Partido Popular en la urbanización donde vivía. Ya. Una coyuntura allí bien extraña, y pues salí electo sin tener los votos, sin tener la edad para votar. Y estuve en la Juventud Popular participando hasta que, ¿verdad? Pues posteriormente, cuando se dio la oportunidad, en 1999, aspiré al Senado en una primaria que habíamos 7. Luego se retiraron 2, quedamos 5 y salí electo en esa primaria. Luego salí electo en la elección y, para mi sorpresa, estando fuera de Puerto Rico, se reunió el caucus que presidía Tony Fajar Zamora y me propusieron para ser portavoz de la mayoría. Cuando me llamó para darme la noticia, yo pensaba que era portavoz alterno. Jamás pensé que iba a ser portavoz de la mayoría. Ya. Le agradezco a Tony y a los compañeros que me dieron su voto de confianza en ese primer cuatrienio. Y de ahí De para novato, acá, legislador novato, llegas a ser portavoz. portavoz de la mayoría. Y entonces fui portavoz de la minoría 3 veces, después vicepresidente y ahora el pasado cuatrienio presidente. Así que le agradezco a todos esos compañeros que han pasado por el Senado la confianza que me dieron, porque eso es por los Claro. votos de los compañeros para ocupar esas posiciones de liderato. Y el cuatrienio pasado, pues que fue un cuatrienio difícil, ¿verdad? Me tocó un Senado con un gobierno compartido, un Senado que no tenía mayoría absoluta. Elegimos 14 mujeres, el Senado que más mujeres ha tenido, 14 de 27. Y me siento bien contento de haber podido compartir con 5 partidos, eso tampoco había pasado, donde todos tuvieron comisiones, donde se aprobó el plan de ajuste de deuda con la Junta de Supervisión Fiscal, entre otros proyectos grandes que trabajamos. Se creó la Comisión para Combatir la Pobreza. Logramos fondos de la Junta de Supervisión Fiscal, no tan solo para esa comisión, sino para la remodelación del Capitolio, que no se hacía una remodelación hacía muchísimos años. Eso fue lo que estuvo a cargo de Pepe Y Izquierdo. entre los alcaldes, los huracanes y los terremotos, la cúpula se había deteriorado muchísimo y pudimos arreglarla por dentro y por fuera. Eso fue un trabajo extraordinario que se hizo junto al superintendente en aquel momento, César Hernández, y otros Buen tipo. compañeros que trabajaron para que tengamos un Capitolio del cual siempre nos sentimos orgullosos. Yo he tenido la oportunidad de ir a muchos parlamentos porque me invitan, ¿verdad? Y participo de actividades. Ujú. Y ver otros parlamentos grandes, enormes, Sí. pero no narran su historia en la parte de adentro. Nuestra Asamblea Legislativa en la cúpula narra nuestra pintada. historia pintada y está también en relieve. Y también en los mosaicos tenemos lo que son las ramas de la Constitución, Eso es así. el gabinete. Está espectacular. Así que yo siempre que viene un visitante, lo llevo a que vea la rotonda del Capitolio con mucho orgullo y sale Ese bien. proyecto que quedó. Es una gran excursión la que hay también. Sí. Yo he cogido de muchos capítulos, incluyendo el de la Nación Americana, y el de la Nación Americana es quizás el único que te puedo decir que le puede pasar porque tiene una parte de cine y ponen un video Pluribus Unum, Sí. que todos somos uno, que le para los pelos a cualquiera si tienes algún tipo de... si te gusta Estados Unidos. Y tengo que decir que el de Iowa a nivel estatal y el de Puerto Rico son los top 2. El de Iowa es en oro, o sea, literalmente En oro. en oro. El dome es espectacular. Pero la excursión como tal, la de Puerto Rico y el de Iowa, los top 2, y he cogido como 20 de 20 capitolios en Estados Unidos. Volviendo un poco hacia atrás, ¿quién usted considera que fue ese referente en su carrera política, esa persona que sembró la semilla, esa guía en su carrera política allá para el 99, ¿verdad? Pero primero mi papá Ok. y segundo un legislador de Caguas que admiré siempre mucho y me dio la oportunidad de ir al Capitolio, de Ya. trabajar, Juan Corujo Collazo. Fue de las primeras personas que me dio oportunidad y que me permitió poder conocer lo que era el proceso legislativo, trabajar en la legislatura.
Luego tuve a un gran mentor, ¿verdad? Recientemente fallecido, era como mi papá político de Ronnie Jarabo. Y cuando entré a la Asamblea Legislativa, pues mi referente era Tony Fajardo Zamora, que fue mi presidente y que me dio la oportunidad de ser su portavoz. Todos decanos legislativos Sí, no, de mucha experiencia, buenos oradores. Pero me llama mucho la atención porque son personas de carácter fuerte. No es que usted no lo tenga, pero usted tiene una manera de ser bien conciliadora. Como que esos referentes me está muy curiosa esa combinación. Cuando se enfogona baja duro, porque de eso vamos a hablar. Sí. Cuando fue presidente Estoy consciente, pero verdad, yo que soy una junkie de la política, pues lo considero una persona que se puede sentar con cualquier... Es que creo que a veces hay que demostrar carácter con lo que uno defiende, lo que uno cree, pero también tiene que respetar al que piensa distinto. Escuchar. El que piensa distinto tiene que respetar al que piensa distinto, y cuando uno respeta al que piensa distinto, quizás puede lograr otras cosas. Y eso nos lleva a nuestro primer tema. ¿Qué le pareció el asesinato de Charlie Kirk? Y más que el asesinato de Charlie Kirk y como él pensaba, las reacciones a ese asesinato que se han dado de gente que ha dicho que merecía esa bala. El incidente es una tragedia. Por donde quiera que uno lo vea, es una tragedia. No hay que asesinar a nadie porque piense distinto o porque hable distinto, ¿verdad? Sí. Puede uno creer en lo que dice o no creer en la gente, pero de la misma manera uno tiene derecho a hablar también y a decir lo que uno piensa. Entonces uno no puede decir lo que uno piensa porque lo pueden matar. Y cuando miramos referentes en la historia, momentos trágicos así, Martin Luther King, John F. Kennedy, entre otros, no que él estuviera a la altura de lo que ellos en aquel momento lideraban. Uno era presidente de los Estados Unidos, otro lideraba un movimiento de derechos de los afroamericanos. Pro derecho. Pero sí, tenía muchos seguidores. De hecho, en la actividad estaba llena, en la actividad donde fue asesinado. Y los estribillos y el dime y direte después también me parece bien trágico. Polariza al país, polariza los pensamientos. Yo escuchaba a personas aquí en Puerto Rico, como el director de seguridad, Garfield, que hablaba echándole la culpa a un partido de los Estados Unidos. El Partido Demócrata tiene la culpa de eso. Bueno, pero asesinaron a la presidenta de la Cámara en Minnesota. ¿Y quién puede decir que entonces fueron los republicanos? Se salió de proporción. Yo creo que eso no tiene que ver. Es una cuestión de extrema. Es mala la extrema derecha y es mala la extrema izquierda. El extremismo, la radicalización de los asuntos es terrible. Pero el que una persona se preste para prepararse y organizarse para ejecutar de esa manera a una persona porque piensa distinto es trágico para la nación y es trágico para el mundo. Me sorprendieron mucho los textos, el intercambio de textos con él y su pareja. Wow. Yo me di a la tarea de ver el Memorial el domingo en Arizona, 130,000 personas, 100,000 en el estadio, 30,000 en el estadio de Overflow. Lo que tuvieron que abrir porque no cabían en el estadio de los Arizona Cardinals, que caben 106,000 personas, tuvieron que abrir un overflow. Y fue un acto religioso. O sea, todas las bandas musicales eran bandas, by the way, que se lo pasé a la pastora y al pastor Font, porque eso para traerlos a Puerto Rico son un palo. Unas bandas espectaculares. Yo decía, mira, esto es Bon Jovi religioso. Súper con trompetas, acordeón. Unas cosas espectaculares y todo el mundo. Ahora, de otras cosas que me di cuenta en ese memorial fue muy poca diversidad. Muy poca diversidad. Y eran 99% white Christian evangelicals. Y eso también te demuestra que nos estamos hablando entre nosotros. Y estamos sectorizándonos. Y eso es un problema. Eso es un problema que tiene la derecha, que tiene la izquierda. Y yo no favorezco que la gente se quede en el centro. Eso cada vez que lo escucho a mí me endiabla. Los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en tiempos de crisis moral se quedaron neutral. Dante. Cada vez que me dicen ni por un lado ni para otro, yo a mí me enerve. Usted tome posición, compañero. Bueno, después de Charlie Kirk quería llegar a tus 25 años, pero antes de los 25 años quería hablar de la presidencia del Senado. Lo dejaste ahí en la sección. ¡Feliz aniversario! Son 25 años, pero yo quería que nos dijera, mencionaste un par, pero de tu presidencia del Senado, ¿qué te llevaste? Que tú dices, esto es lo que yo le leo a mis dos caballitos, a mis hijos. Sí, mira, yo pienso que el haber podido liderar con 5 partidos y uno independiente fue un gran reto todo el tiempo. Para probar cualquier cosa había que hablar con todo el mundo para buscar esos 14 votos. Y yo creo que la legislación más importante que pudimos lograr, a pesar de tener un gobierno dividido, fue el ajuste del plan de ajuste de deuda. Que hay personas por ahí que dicen, mira, la deuda había que auditarla. Se auditó, una de las mejores compañías del mundo la auditó y dijo que esa era la cantidad.
O sea, una de las mejores 5 compañías del mundo auditó la deuda de Puerto Rico. Ese es el plan que dio paso a que 80% de nuestra deuda, que lo que queda es energía eléctrica, que es el 20%, ese plan fue el que se aprueba después y por eso... Bueno, y es como yo decía, porque a veces la gente dice, bueno, ¿qué son los bonistas? ¿Cuál es el plan de ajuste? ¿Por qué se hizo esto? Bueno, esto es bien sencillo. Usted tiene una casa que vale $100,000 y usted negocia con el banco porque no la puede pagar y el banco dice, está bien, págame 14. ¿Qué tú haces? No coge. ¿Lo firma? Pues aquí teníamos una deuda de $72 billones, el cual más del 50% estaba asegurada. Y la juez Taylor Swain aceptó que entonces los seguros pagaran más de la mitad de la deuda. Y de 72 terminamos en 14. Y de 14 un pago de 7. Por eso yo decía, ¿dónde firmamos? Es lo único que no estábamos de acuerdo y a la larga nos pusimos de acuerdo y yo quiero decir algo que no sabe mucha gente. Cuando yo conversé sobre Natalia Yaresco sobre las pensiones, que querían darle un recorte a las pensiones, yo dije, hasta ahí no podemos, hasta ahí llegamos. Y nosotros pues no sabíamos en qué momento, ¿verdad?, poder combatir eso y la señora Yaresco nos dijo, es que la juez Taylor Swain está siguiendo unos libritos de otras quiebras en los Estados Unidos y nos va a adjudicar el recorte a las pensiones. Ya. Y entonces yo le dije, pues si usted me permite, yo lo quiero defender. Y a través de mis abogados pedimos un turno para en una de las ponencias hablar con la juez Taylor Swain y explicarle por qué las pensiones no podían ser recortadas. El turno lo consumió Luis Vega Ramos. Y convenció a la juez y no hubo recortes de pensiones. Es la primera vez que yo lo digo. Wow. Luis Vega, como parte del equipo de abogados que me asesoraba. Above Allá, for eso fue en Nueva People. No, fue por Zoom, porque eso fue cuando estaban las pandemias. Above for cosas. People, fíjese, no. Por Zoom. Hizo un gran trabajo explicándole a la juez por qué aquí no debían cortar las pensiones. Y la juez aceptó y no hubo recorte de pensiones. Saludos a Luis Vega Ramos, gran Seguro amigo. que sí. De su inteligencia nadie nunca ha dudado. No, para y nada. de su amistad. Nos conocemos desde la Universidad de Puerto Rico, Wow. de bachillerato. Tuvo un brinquito de caer en el... ¿Cómo que se llamaba el grupo de la Yupi, de los bien independentistas? ¿Cómo que se llama? ¿De la FUPI? De la FUPI. Saludos, Luis. Luis perteneció a la Juventud Autonomista y después a Provela. Pero no cruzó al otro lado de allá. Sí, gracias a Dios. Cuéntanos, entonces, ese tú lo Este ves como plan de tu mayor ajuste logro. llegó, yo considero que de la Asamblea Legislativa, porque Cámara y Senado, ese plan llegó por poco se iba a quedar sin nada, hasta tanto pues se reúne el presidente de la Cámara con un grupo de legisladores de la Cámara y del Senado en Dorado, y me habían dicho que fuera a la reunión y yo le dije, aquí no nos vamos a poner de acuerdo porque ya sabía yo que no había manera de poder cuadrar el gobierno, Cámara y Senado. Pues de momento yo estoy en mi casa, eso fue creo que fue un domingo. Estoy en mi casa y en seguridad me dicen, mire, aquí en la entrada está el presidente de la Cámara de Representantes. Y yo, ¿qué? Y aquí está el representante Jesús Santa. Parranda. Y aquí está Ay, el miren. senador Carmelo Ríos. Y aquí está Tomás Rivera Chá. Y siguen entrando carros a mi casa. Se te metieron La reunión de Yo espero que Dorado. usted no haya tenido la nevera pelada. No, Esta gente era sabe. domingo, estábamos ahí. Tremenda parranda. Y entonces llegaron allí y entonces empezamos a discutir. De Qué hecho, ahorita bien. mencionaste a Jorge Colbert y Luis Vega Ramos y otros. Yo los llamé y les dije, necesito las computadoras aquí porque para trabajar lo que vayamos a acordar. Pues en una mesa redonda, así en mi casa, allí se firmó por parte del secretario de Estado, presidente de la Cámara, presidente del Senado y los demás que estábamos en la reunión, el acuerdo para aprobar el plan de ajuste de deuda. Qué bien. ¿Quién era el secretario de Estado en ese momento? Omar. Sí, Omar. Omar Marrero. Omar Marrero. Sí. ¿Y qué más? Oye, y a lo mejor te voy a dar un brazo. Hubo una legislación que finalmente yo no sé qué pasó, que para mí y mis valores, y de hecho después lo medimos científicamente porque salió en las encuestas que fue el momento donde más subiste, fue el debate sobre el aborto. Sí. Se aprobó en el Senado, pero no se aprobó en la Cámara. Háblame de esa medida y qué fue lo Bueno, que pasó. esa medida lo que hacía era que organizaba legalmente el momento en que una persona puede llevar a cabo un aborto. Y científicamente se ha demostrado, hay algunos que dicen que no, pero científicamente se ha demostrado que después de la semana número 22, pues ya el bebé puede tener vida fuera del vientre de la madre. Así que la legislación decía que si una persona bajo ciertas circunstancias tenía la intención de abortar, pues tenía hasta la semana 22. Y, ¿verdad? Tenía que el médico, ¿verdad?, tener el visto bueno del médico porque puede atentar contra su salud o contra la salud del bebé en una época temprana.
y el proyecto prácticamente organizaba la manera de hacerlo porque la información que nos había llegado y en vistas públicas también era que indiscriminadamente la gente se practicaba un aborto sin llevar a cabo los parámetros ni siquiera de Roe vs. Wade. O sea, nada. Así que se puso ese proyecto que fue tripartita, logró los votos en el Senado, pero en la Cámara pues no logró su aprobación. Yo te lo digo porque en ese momento el nivel de debate se tornó muy, o sea, el nivel de de lo que yo llamo los medios establecidos y la casta de la política se tornaron contra ti. Sí. Y fueron yo creo que llegaron a ser semanas en la que eso era todos los días, movidas políticas, hasta atentaron contra tu presidencia del Senado. Decían, hay que tumbarlo, ¿sabes? Y miembros de la casta del PPD haciendo movimientos y llamando gente para literalmente quitarte la presidencia del Partido Popular y también hacerte desestabilizarte. Y yo siempre le decía y le escribía al senador y hablábamos porque yo le decía, yo te aseguro que la tienes que estar pasando dura porque ver a gente que tú aprecias hacerte eso tiene que ser duro, pero yo te aseguro que estás cogiendo y sumando votos porque la mayoría de los puertorriqueños están contigo. Y efectivamente porque después surgiste como figura para correr para la gobernación y cuando medimos habías justo pasado eso y habías subido desde la última vez. No habías bajado para ningún lugar. Yo no había medido, pero una persona que mide, después de esa semana de turbulencia, me llamó y me dijo, yo quiero ir a tu casa. Y yo, pues, vente mañana por la noche después de las 6. Y yo a mi casa con unas computadoras y había hecho la medición por distrito. Por distrito. Y en todos los distritos, incluyendo San Juan, el apoyo era bien alto, bien alto. Creo que además del tema pero mira, no porque yo crea o porque no crea, esas son mis convicciones, ¿verdad? Yo te dije que estudié en el Colegio Notre Dame de Cagua. Yo no creo en la pena de muerte, yo no creo en el aborto, pero si una persona tiene unos problemas, ¿verdad?, de salud, pasa algo con su embarazo, tiene autorización médica, pues es su cuerpo y yo se lo respeto también. Pero fíjate que me condenaron por yo pensar distinto. Yo no he condenado a los demás por pensar distinto a mí. Eso es así. Te querían por sacar yo pensar distinto. Eso fue lo único que tú hiciste. Pero fíjate, ahí es que yo noto que por eso es que cuando me decías ahorita, yo voy a decir y voy a defender lo que yo pienso, porque es lo que yo pienso, lo que yo creo, es mi conciencia. Ahora, respeto al que piensa distinto. Ya, claro. Pero el que piensa distinto no me respetó a mí. Eso es así. ¿Verdad? Ni entendió el proyecto tampoco, porque muchos ni se lo habían leído. Cuando yo miraba, y yo, ven acá, pero si eso no es lo que dice el proyecto. Es que yo creo que la conversación se tornó desagradable. Si bueno, lo que sucede es que yo era presidente del Partido Popular y los que querían ser presidente tenían que atacarme. Y vieron ese momento como el oportuno para atacarme. Pero esas son mis creencias. Y como te digo, a esos políticos, ¿le preguntaste si creían en el aborto o no? Porque ellos no dijeron, yo estaba mal, pero no dijeron cuál era la posición de ellos. Sí. ¿Le preguntaron si le creían en la pena de muerte? Son cosas que el país debe saber, cómo piensa un político. ¿Le preguntaron si creía en la legalización de las drogas? En esos temas no se meten, pero querían meterme y arrinconarme a mí. Sí, yo lo encontré súper desafortunado. No creo que era el tema para atacarlo. Camino con la frente en alto porque esas son las creencias, ¿verdad?, en las que yo creo. Es mi creencia religiosa, en las que yo practico y respeto al que piensa distinto y exijo ese mismo respeto para mí. Amén. ¿Tienes algo más en este tema? Porque quiero brincar a uno que... No, ya yo estoy bien en este tema. Antes de llegar al Partido Popular de nuevo, quiero hablarte de tu posición sobre lo que está pasando en Venezuela y la nueva fase de Puerto Rico. No es nueva, porque ya lleva años en esto. 1959. Adelante. ¿Por qué dices eso? En 1959 se creó UNITAS, una organización para defender a América de una posible tercera guerra mundial o de una invasión rusa o de China. Como una OTAN acá. UNITAS. Y participaron casi todos los países de América. Brasil, Ecuador, Panamá, Venezuela. Las primeras prácticas militares para defender el canal de Panamá se hicieron en las costas de Venezuela en 1960. Y posteriormente, todos los años, lo que era el ejército de los Estados Unidos y sus aliados en América hacían ejercicios militares. A veces lo hacían en el Caribe, a veces lo hacían en el Pacífico, se turnaban. Pero siempre han habido los ejercicios militares. ¿Cuántos amigos o parientes de nosotros que pertenecen a la reserva del ejército de los Estados Unidos o a la Guardia Nacional no iban a la selva de Panamá?
y no ibas a hacer ejercicios a Centroamérica. Ahora que tú dices eso, me encantaría saber la posición de Héctor Luis Acevedo de esto de Puerto Rico como base militar. Siendo popular y siendo un militar. Puerto Rico lo que dejó fue detener la base Roosevelt Road. Buchanan tiene acto de presencia aquí. Buchanan en un momento dado, si no mal no recuerdo, hace un par de años tenía 14,000 reservistas. Y hay más de 8,000 de la Guardia Nacional. Sí, no existe tal cosa como que un territorio americano esté desmilitarizado, tú sabes. Pero salieron también los chistes, ¿verdad? Bueno, cuando estaba el PX era bueno. Ah, Y la caja doble, ¿verdad? Lo digo Juan Luis Camacho donde tú estás sentado. Sí, pero voy a abundar. Cuando esas bases estaban en todo su apogeo aquí, se hizo un estudio en el ejército de los Estados Unidos de la base fuera de los Estados Unidos que más vendía. Embuste. No me digas que somos número uno en la cerveza. Roosevelt Road, no. Llegó primero Buchanan. Segundo llegó Múnich, la base de Múnich nada más. Y tercero Roosevelt Road. ¿Sabes? Ay, Ya. Llegamos primero y tercero. En ventas overall, no era más ventas Sí, en ron. en ventas overall, pero es que el Sí, ron yo era- rápido pensé eso. Bueno, el número uno en cerveza. Vamos a segmentar eso porque es que yo creo que Así que, pero para terminar, o sea, tuvimos presencia militar aquí en Culebra y en Vieques, que pues muchos puertorriqueños condenaban que se usaran de prácticas de tiro. Cuando se dio la información de que Estados Unidos alquilaba las islas para que otros países practicaran, ahí eso fue lo que a muchos puertorriqueños digo, espérate, esto no es tampoco para que nos destruyan la isla. Y ahí es que vino el asesinato de Sanes en Vieques y el movimiento para sacar la Marina. yo estuve contigo en, la pasó? en los actos de desobediencia civil. ¿Qué pasó? ¿Estás arrepentido? No. ¿Qué pasó? Podemos hablar de eso. Sí, ¿qué pasó después con el área este del país? Más de 5,000 empleos directos se perdieron. No. La presencia militar aquí siempre ha estado. Han hecho ejercicio. Tenemos hospitales de veteranos, no solamente en San Juan, satélites en Ponce, Mayagüez, Arecibo. La interacción militar siempre ha estado. Y las organizaciones de veteranos, personas que son familiares de nosotros y están activos en el ejército. Yo tengo un sobrino que está activo en Texas. Mi sobrino reciente. Y tengo una sobrina que está activa en los Marines. Sobrina y ahijada. Es Marín. Marines. Un honor que le servirle a la patria. Amén. Dios la bendiga y gracias por tu servicio y también a tu familiar. Mi sobrino. ¿En dónde está? Ahora mismo está en una base en Texas, pero ya tomó un examen, ahora va a tomar otro examen. So, lleva para acá un par de meses. Entonces, Pero está feliz, mano. el liderato de mi partido por generaciones y por décadas hablaba de la común defensa, Y la común común moneda. moneda, común ciudadanía, común comercio. Bueno, pues Pues ya la común está. defensa incluye eso también. Ajá. Y hay un dicho de un viejo militar italiano, no, romano, ¿verdad? Si quieres paz, practica para la guerra Eso es así. Amén. y prepárate para la guerra. Muy sabio eso. Así que nosotros tenemos una situación en Venezuela, cuando digo nosotros, el Caribe, donde se le está acusando a Nicolás Maduro de su vínculos con el narcotráfico, pero también se le acusa de haberse agenciado el poder de forma ilegal y una serie de cosas que se han dicho sobre eso allí. Hay otras áreas, ¿verdad? Que están cerquita de nosotros que también tienen lazos con enemigos de los Estados Unidos que nos implica a nosotros como ciudadanos americanos. Entonces no vamos a tener nosotros una común defensa. Nos vamos a quedar sin defensa. Eso es lo que ellos quieren. Los que abogan por la independencia es lo que quieren que no haya esos elementos para poder seguir separándonos de Estados Unidos. Pero mira los países que, vuelvo y digo, respeto, que piensen distinto. Cuba. Y tiene una base militar allí, de los Estados Unidos. Guantánamo. ¿Le gusta o no le gusta? Le guste o no le guste, allí está. Ah, que ya abrieron también sucursales los rusos y los chinos. Ah, claro. Entonces ellos Fíjate pueden abrir quiénes- acá, pero siempre nosotros mire no podemos su- defendernos. Mire quiénes son los aliados de quiénes, tú sabes. Sí. Los aliados de Cuba, ¿quiénes son? Rusia y China. Eso es lo que usted aspira, eso es lo que usted quiere. Esos son los amigos de Entonces, pues, la izquierda. yo pienso que, como me preguntaste, la situación de Venezuela está bien tensa. No estoy bien convencido de que una invasión, ¿verdad?, vaya a dar un resultado positivo. Siempre esas invasiones son difíciles, pero acuérdate que nosotros vimos una invasión en Granada, aquí cerquita, porque no dejaban salir a los ciudadanos americanos ni a los estudiantes de la universidad. Y Estados Unidos se metió y sacó a la persona que estaba allí. Panamá. El Noriega, en Panamá, Irak. que le declaró la guerra a Estados Unidos un 15 de diciembre. Ya el 20 de diciembre lo habían las tropas limpiado. estaban en las calles allí, se había acabado el juego. Maduro bajó. Lleva 2 semanas que bajó los gritos.
Bueno, Sí, yo no creo que vayan a invadir. Creo que Él prefirió pelear con la gobernadora que irle Sí. directo a Trump. sí, creo que lo van a arrinconar Alguien y lo asesoró bien porque se mire, seguía yo lo que tirándola a veo Trump. de la situación es que Trump ofreció 50 millones, ¿verdad? Para que se lo entregaran. más lo que le está costando el narcotráfico. Pero, para que vea que está hablando en serio, le puso todos los barcos allá al frente. Estoy aquí, cuando me lo entreguen me avisan que yo cruzo y lo busco. Sí, yo Le pienso cerró- igual, le que cerró lo van el a punto. entregar. Le cerró el punto, lo van a sus propios aliados, eso es lo que yo pienso. Yo pienso que esa es la estrategia, cerrarle el negocio para que sus propios aliados lo entreguen. Porque lo están ahorcando a nivel económico Le por han lo que le volado un quedaba. montón de kilos de coca y, o sea, realmente pues ese negocio del narcotráfico le está costando demasiado esta lucha, lo van a entregar. ¿No? José Luis, ahorita te decía que hay dos cosas que yo tengo bien talabradas en mi mente sobre tu gestión gubernamental, que son la salud y la vivienda. Y tú vas a explicar por qué. Yo lo que quiero decirles, mis amigos, es que en esto del gobierno y la política, había un gran asesor norteamericano que nos decía, cuando tú lees encuestas y ves que el elector está empezando a darse cuenta de un issue, ahí es que tú multiplicas por 3 tu mensaje, porque ahí es que está empezando a llegar tu mensaje. O sea, la gente vive sus vidas. Usted no se crea que la gente está pendiente a lo que está pasando para bien y para mal, eso. Y esos dos temas, a lo largo de tus 25 años, en este servidor se quedaron. O sea, sin tú estar esforzándote de mandándomelo por texto o poniéndolo en tus redes, simplemente como era antes, leyéndote el periódico y escuchando radio, y salía el tema de salud, salía el tema de vivienda, ahí por algún lado estaba José Luis Dalmau. Y yo quisiera que en esos dos temas tú nos dijeras por qué es que yo tengo eso en mi mente. ¿Qué fue tu gestión en eso? Que tanto y tanto machaco tú tuviste en eso. Bueno, es que en mi primer cuatrenio habían varios problemas en mi distrito de Humacao. Yo estaba primero senador por el distrito de Humacao y el primer problema que había ahí era que no había agua. No había agua en Las Piedras, no había agua en Caguas y en Gurabo, no había agua en Humacao. Había un problema de agua grandísimo en el área este y el otro problema era que se acababan de terminar de cerrar todos los CDT porque estaba la reforma de salud. O sea, que tus issues principales como Mis hechos distrito principales eran agua, Ya. salud. ¿Y por dónde viene la vivienda? Bueno, porque había escasez de vivienda. Y la Asociación de Bancos dijo que había que construir 60,000 viviendas nuevas en 5 años en Puerto Rico. Entonces, ¿cómo uno compagina? Tú no vas a construir 60,000 viviendas rápidamente. ¿Cómo tú compaginas conseguirle vivienda a la gente que no tiene para que diga, no me tengo que ir para Estados Unidos? Pues había un proyecto que nosotros preparamos que era vivienda asequible. Y ese proyecto, el nombre del proyecto, la gobernadora lo había anunciado, pero no habían radicado el proyecto, porque el proyecto lo preparé yo con uno de mis asesores que venía de trabajar en el Departamento de la Vivienda, el licenciado José Luis Galarza. Y entonces me dice, esto es vivienda asequible, le vamos a darle el pronto a una familia que cualifique para que pueda comprar su primer hogar. ¿Será la llave para todo? La llave para tu hogar le puso Sila Calderón. La idea, ella quería, bueno, en los eslogans. más de 40,000 puertorriqueños compraron su primera casa gracias a ese proyecto que es la ley número 4 de marzo del 2001. Ese es mi primer proyecto. La llave para tu La hogar. llave para tu hogar. Entonces, pues, obviamente el gobierno hizo campaña con la llave para tu hogar. Yo no tengo problema con eso, es mi partido. Pero sí tengo que decir que el proyecto lo preparamos nosotros y se consideró la versión que nosotros aprobamos en el Senado, que dicho sea de paso, se vio en vistas públicas en la Cámara. Tú estabas en la Cámara. Esa fuente de fondo era estatal. Fondos estatales. Sí, hace tiempo había Fondos estatales. quiebra cerca. Sí. Y quizás la comparación a lo mejor puede ser un poco más injusta. Pienso que en este caso, en el programa que hay ahora de fondos de vivienda federal para el pronto de la casa, pues no ha sido tan exitoso quizás en comparación a ese, porque 40,000 viviendas son un montón. Por el tema de la burocracia y la fuente de fondos. Y la fuente de fondos. Lo que sucede es que para que estas personas puedan cualificar, tienen que tener trabajo, porque van a pagar una hipoteca, pero la van a pagar con menor cantidad porque le estoy ayudando con el pronto. Ajá. Entonces una persona que va a comprar una casa que en aquel momento era de $90,000 menos 25, pues entonces tiene que pagar 65 y 65 la hipoteca era de $300, pues podía pagarla. Entonces tenía una oportunidad de adquirir una vivienda económica. Porque el programa aplicaba solo en interés social. Sí, era un proyecto de interés social, claro que sí. Que en ese momento el tope estaba en 90. En 90 estaba el tope de las viviendas de interés social. ¿Y el pronto cuánto era? 25. 25 de 90. Eso te bajaba el pago Pues mensual. eso, pero- olvídate tú. Por eso es que se pudo aprovechar mucha gente.
Y eso fue un incentivo que duró. Después vino el gobierno del Partido Nuevo Progresista y no quitó el programa, le cambió el nombre a Mi Nuevo Hogar. La llave para tu hogar me gustaba. Cualificaron 40,000 personas durante el cuatrenio. Cerca de 40. No, entre ese y los demás cuatrenios. En ese cuatrenio se activaron más de 20,000 familias. El segundo cuatrenio ya iba por 30 y pico mil familias. Más de 37,000 familias la última vez que se le cambió el nombre y llegó a pasar las 40,000 familias que se beneficiaron de esas ayudas. ¿Cuánto fue la asignación original de Chavo? ¿Te acuerdas? No recuerdo la asignación original porque era una comparable con los incentivos también que se le daban para la construcción, para que pudieran construir las casas. Y esos incentivos más el que se le diera el pronto, pues equiparaban. Incentivaste a los dos lados. Sí, el que la construye más el que la va a comprar. Entonces, posteriormente se subió de 90 a 110, porque no había manera de construir una casa en 90 en aquel momento. O sea, en el segundo cuatrenio, el del 2008 al 2012. Tercer cuatrenio. Ahí fue que se subió. Y ese programa de vivienda, pues siempre vivo orgulloso de él. Me he encontrado mucha gente que sabe que el proyecto fue de mi autoría y me da las gracias de forma eufórica, ¿verdad? Y entonces trabajé en muchos proyectos de vivienda. Por ejemplo, yo conseguí que el secretario de la Vivienda de los Estados Unidos viniera, el cuatrenio de Aníbal Acevedo Vilá, que me tocó también estar en la Comisión de Vivienda. Y en ese cuatrenio, el secretario se comprometió en una ayuda para remodelar los residenciales públicos. Y se remodelaron casi todos los residenciales públicos de Puerto Rico con esa ayuda que nos dio el gobierno federal, que era comparable, vivienda pública, con un pareo de fondos y ayuda también de los municipios. Y los residenciales llegaron a estar, ¿verdad? Con laundry, con espacios, balcones, habitaciones buenas, las puertas de los baños amplias para que una persona que esté en silla de ruedas, una persona mayor, pueda pasar una cama de posiciones. Así que todo eso se pensó en esa remodelación de los residenciales públicos y por eso es que las cosas de vivienda pues llamaron la atención. Cogimos también las cuentas de ahorro para los residentes de los residenciales públicos. Por cada dólar que pudieran ahorrar se le pareaba con otro dólar. Wow. Y eso no se podía utilizar solamente para algún asunto de enfermedad de sus hijos o los estudios. Y se crearon esas cuentas de banco. ¿Eso fue por ley? Eso fue por ley. Wow, que se le creó un fondo de... Wow. Entonces, pues lo del agua, pues, ustedes van por la 30. Si ustedes van por la 30, tú viviste el tiempo de Ondeo, que duró como un año con Sila. PSG, Compañía de Agua y Ondeo. Yo le voté en contra a Ondeo. Ya PSG y Compañía de Agua era de Rosselló. Ondeo vino cuando Sila. El único que le votó en contra fui yo. De hecho, me llamaron de Fortaleza. Y después terminó votándolos ella. ¿Qué había pasado? Y yo no confío porque las preguntas que yo le hice no me las supieron contestar. ¿Qué vamos a hacer con la pérdida de agua? Que todavía la tenemos. Pero los contratos de Ondeo se aprobaron en la legislatura. ¿Eso cómo que le votaste en contra? Porque nosotros nombraron, para el comité de escoger la compañía, se nombró un representante de Cámara y de Senado. Yo representé el Senado. Y ese comité fue por ley. Y ese comité fue por ley y lo presidió Juan Agosto Licea. Claro. Y entonces yo le voté en contra y Juan me llamó y la gobernadora, que porque ya había votado en contra, pues todo el mundo le votó a favor porque creían que esa compañía iba a resolver los problemas de agua. Era como un Luma en el 2001. Sí, un Luma en el 2001. No, y a mí siempre los servicios es que privatizar esenciales, monopolio. Servicios esenciales no deben ser privatizados, esa es mi opinión, ¿verdad? Pero mi opinión va validada con la experiencia de que cada vez que han privatizado un servicio esencial, pues hay problemas. Si son monopolios, José Luis, es difícil porque entonces no es el mercado. Estás privatizando un monopolio. Entonces, pues, de ahí nosotros concedimos los fondos a través de ser un legislador estatal y tener la portavocería de la mayoría ayudaba un poquito. Así que conseguimos fondos para ampliar la planta de tratamiento de Gurabo, para ampliar la del río Guayanés en Yabucoa. Se empezaron a conseguir los fondos para hacer la represa del río Blanco y la tubería que ustedes ven en la 30 de Cagua a Humacao Azul, la mano izquierda, cuando van por la 30, pues ese fue un proyecto de este servidor y logré darle agua a las comunidades de mi distrito en ese primer cuatrenio. ¿Cuánto le tomó desde que usted, verdad, identificó ese problema en su comunidad y que lo fue a trabajar? ¿Cuánto tiempo le tomó? Nosotros legislamos rápido. La ejecución, lo que se construía la tubería y todo, pero los que estaban en aquel momento saben que nosotros viabilizamos económicamente el que se pudieran los proyectos. Okay. Es una cuestión de justicia social tan brutal. Y eso me contesta el área de vivienda y lo de agua puedo ver cómo es también salud, pero sí. Porque es que se te identifica tanto con el sector de salud. ¿Cómo te metiste en ese tema? Que yo te he escuchado hablando de él y cuando hablas de él se nota que sabes. Porque empiezas a hablar de Medicaid, Platinum Bay. Tenemos una situación con nuestro sistema de salud que, dicho sea de paso, no es saludable. Antes tú escuchabas, mira, se cerraron los CDT. Ahora se están cerrando hospitales. Antes tú escuchabas que había migración de médicos, ahora perdemos las acreditaciones para ser nuestros médicos.
Antes tú escuchabas un problema en el área de salud, ahora lo escuchas desde que están en la escuela hasta que están en la ejecución. Tienen problemas las enfermeras y los enfermeros, tienen problemas los hospitales, tienen problemas los laboratorios, tienen problemas en las farmacias con los medicamentos y el que se perjudica siempre es el paciente. Y entonces yo me involucré en esos temas porque una de mis primeros proyectos en salud fue una injusticia que yo encontré porque me la trajeron, ¿verdad? Unos abuelitos habían adquirido la patria potestad y custodia de sus nietos, pero no lo podían poner en el plan médico porque la ley no lo permitía. Y enmendamos la ley. Y cualquier abuelo que tiene la patria y potestad y custodia de sus nietos lo puede incluir en el plan médico, que son muchos. Obviamente la aseguradora en aquel momento, pero es una cosa de justicia, porque ¿qué van a hacer? Ellos no pueden pagar otro plan médico y les toca quedarse con esos nenes porque sus papás los abandonaron, se murieron, están presos, qué sé yo. Y había una cantidad de personas que pedía que se hiciera eso y lo logramos hacer por ley. Entonces hicimos también un proyecto para atender lo que es la reforma de salud de la administración de Pedro Rosselló. Yo lo que decía, vamos a hacer vistas públicas, vamos a ver qué está bien y qué está mal. Y logramos hacer un proyecto como de 150 páginas. Lo aprobamos en Cámara y Senado, pero la gobernadora en aquel momento, Silvia Calderón, no le dio paso, lo vetó. Y en el cuatrenio de Aníbal Acevedo Vilá, pues se aprobó en el Senado una versión que yo impulsé, pero la Cámara no la aprobó. Y todos los años impulso el proyecto. En la presidencia mía radiqué el proyecto. Lo vieron en vistas públicas, pero no tenía los votos para aprobarse. ¿Y porque qué razones te dan? La gente relacionada a salud, no todos, están reacios a los cambios porque no saben cómo se pueden beneficiar o perjudicar. Pero espérate, si me cambias esto, yo me perjudico por esto. Y entonces no hay esa armonía. Y yo creo que debe ser una... Esa es la industria de salud, porque la industria de salud, pero la misma industria de salud que está a punto de desvanecerse. Bueno, el problema que tenemos es que el gobierno hace mucho tiempo, cuando pues Pedro Rosselló fue gobernador, decidió darle la responsabilidad, el riesgo a las aseguradoras. Pues si ellas tienen el riesgo, pues ellas ponen los precios, ellas ponen los requisitos, ellas organizan prácticamente todo. Y el problema que se quejan los médicos es de la falta de pago. Y el problema que se quejan de los laboratorios es que le han bajado las tarifas. O sea, todo ha aumentado, pero las tarifas para hacer un CBC, pues bajan el precio que las aseguradoras pagan. Así que teniendo más capitation las aseguradoras, teniendo más dinero federal, entonces le pagan menos al médico y le pagan menos al laboratorio y le pagan menos a los de diagnóstico, como son los radiólogos y esta cosa. Eso es un contraste bien significativo. ¿Y quién puede meter eso en la mano? Pues el gobierno. A mi juicio, cambiando la ecuación. Yo no quiero que las aseguradoras dejen de participar, tienen un rol importante, fiscalizan, pero no le puedo dar todo el negocio porque, como tú señalas, pues si hay un monopolio en esa área, ellos lo van a controlar, ellos van a determinar los precios, las ganancias y se afecta la calidad de servicio del paciente. Yo he sugerido en mis proyectos que el cambio sea como era antes, en el sentido, no que lleguemos a tener el plan Arbona, sino que el gobierno asuma el riesgo. Y hay personas que me dicen, Dalmau, pero eso es peligroso. Y yo, no, porque si tenemos una población de 3.2 millones de habitantes y el gobierno va a asumir el riesgo, lo que tienes que reasegurarlo fuera de Puerto Rico. Tienes un reaseguro y ahí mitiga lo que puede ser el riesgo, pero tienen que hacerlo bien, porque una de las cosas que tenemos en Centro Médico es que el Centro Médico da los mejores servicios, tiene tremendos especialistas, pero no factura y siempre está en déficit por la falta administrativa de facturar bien los servicios que ofrece. Y otros hospitales suman para allá porque hay como el servicios gobierno... que no lo va a poder facturar porque el Centro Médico coge a todo el mundo, tenga o no tenga, inmigrante, ilegal, legal, el que llegue allí lo van a atender. Y ese centro hay que protegerlo y defenderlo. Pero eso tiene un costo económico. Así que tiene que facturar otros servicios que da para poder ser económicamente sustentable. Y yo soy de los que pienso que sí, el gobierno puede asumir el riesgo, le da, estas son las reglas de juego a las aseguradoras toman su rol de fiscalización, pero hay uniformidad. Aquí en un área de Puerto Rico una aseguradora paga por un servicio un precio y otra paga otro. Y a un especialista en un sitio le pagan por un lado una cantidad y a otro no hay uniformidad y entonces los profesionales de la salud lo resienten. Mira, a nivel de mi experiencia, ¿verdad? Yo, de umbral, yo siempre voy a favorecer que sea la empresa privada la que tenga el liderato y coja todos los negocios. Ahora, tengo mis caveats de que no sea, que se convierta en algo de fraude, como nos decía Valerie, ahí sentada la secretaria del DACO, en muchos temas que yo decía, ¿qué hacen el gobierno metido poniendo precios en los parkings? Y ella desde ahí dijo, sí, pero tú sabes que están haciendo esto, esto y esto. O sea, cuando hay fraude, en inglés se conoce como crony capitalism, el capitalismo con fraude, entonces yo no puedo favorecer a nadie. Y yo pienso que, no estoy diciendo que por eso las aseguradoras hacen fraude, pero a donde voy es que yo no favorezco que vuelva al gobierno
pero la calidad del servicio médico allá afuera tampoco me favorece para decir qué bien lo están haciendo, caballo. ¿Sabes? Porque ¿qué está pasando? O sea, ¿cuál es la métrica? ¿Cuáles son las métricas? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué estamos viendo allá afuera? Y aquí ¿Está mejor el sistema? La receta está escrita. Y uso la palabra receta. O sea, tú tienes que chequear y revisar el organigrama del Departamento de Salud. Y tú tienes que decir qué voy a cubrir. No lo puedes cubrir todo. Aquí la gente habla de servicio de salud universal, que me expliquen cómo es eso. Porque en ningún país que tiene un servicio que le llaman universal lo cubre todo. Uno te cubre los medicamentos, otros no te los cubren, otros cubren hospitalización, otros no te lo cubren. Así que, ¿cuál es la cubierta que va a haber aquí? Sí, claro. Entonces aquí no hay vigilancia epidemiológica, aquí no hay estadística. ¿Cómo sabemos cuál es la prevalencia de las condiciones de salud que son más importantes o que hay que prevenir, lo que hay que atender? Mira, aprovecho este espacio. Si usted no se ha vacunado contra la influenza, vacúnese. Hay quien va a decir, yo no creo en las vacunas. Bueno, riesgo versus beneficio. Una influenza complicada te puede matar. Pues, ¿cuál es el riesgo? Que puedes morir. Pues entonces vacúnate. Y el momento de vacunarse es ahora en septiembre. Porque la época empieza en noviembre y el pico es en enero. Y el cuerpo necesita varias semanas para asumir las defensas de esa condición. Así que no diga que se va a vacunar en diciembre, porque a lo mejor cuando se vaya a vacunar ya tiene la influenza. Y así pasa con otras condiciones de salud. Usted hable con su médico y equipare riesgo versus beneficio. Si usted dice, el riesgo no es tan grande, pues no me vacuno. Espérate, si el riesgo es que me puede causar la muerte, pues entonces hay una vacuna que previene eso. Pues yo me la voy a poner. Y esa fue la decisión que yo tomé para vacunar a mis hijos, riesgo versus beneficio. Entonces, si el gobierno no mide, mira, hace un mes las pruebas de COVID, las vacunas de COVID llegaron a Puerto Rico. Todavía no ha liberado el Departamento de Salud para que las farmacias las utilicen y las Pero entonces en los periódicos tenemos alta incidencia de casos de COVID. Bueno, pero si no estamos vacunando a la gente. ¿Y no será que tienen miedo de que el gobierno federal les caiga encima porque ellos no quieren que se vacunen? El gobierno federal actual no creen que esas vacunas de COVID sean efectivas. Sí, pero la decisión la toma el paciente. Mira que los casos subieron de 60 por cada 100,000 habitantes a 120. El doble. Y el mes pasado tuvimos creo que 5,000 personas con problemas de COVID en un mes. Pues tenemos que ver qué vamos a hacer. O sea, o los vacunamos o lo dejamos que entonces se complique la cosa, encareciendo los servicios de salud también. Porque una persona hospitalizada te cuesta. Y una persona encamada no va al trabajo, no te produce. A mí siempre me da risa. Estoy viendo mucha gente usando las mascarillas de nuevo y es lo que él Sí, dice, que está el COVID por ahí heavy. Y el micoplasma. Pero yo te pregunto, ¿ustedes han visto la gente que usa mascarilla en el carro solo? ¿Estás en el carro solo con mascarilla? KDD más malo. Nunca me dejen verlo así. ¿Qué clase de tema? Le voy a tocar el cristal, quítate esa mierda. Porque estás solo en el carro. No, mira, lo que están recomendando es que donde haya mucha gente, se las pongan. Y si vas a viajar en un avión, hay posible contagio, porque está muy cerca a todo el mundo. Y usted sabe que en el avión a todo el mundo le da algún tipo de estrés, uno estornuda, otro tose, el otro le da mareo en un vuelo. Pasan muchas cosas. En el H. Julio, papá. Julio. Un Ambien, una Xanax. Si usted me ve en un aeropuerto, le estoy diciendo, vuelva y repítamelo la próxima vez que me vea, porque no me voy a acordar. Yo viajo, porque es que yo le he desarrollado una fobia a la turbulencia violenta. Y tú sabes que yo me paso metido allá. De hecho, vamos ahora en octubre. Un montón de veces fui contigo, siendo presidente del Senado. El otro día hablaba con tu asesor en Washington, Dios mío. Con Paul. Con Paul Weiss, del proyecto de Maliotaki, que no es más nada que básicamente el lenguaje que tú usaste en el tuyo. Un poco watered down para tratar de complacer las fases, porque también en los incentivos de manufactura está el ideológico metido. Sí, pero tanto Trump como Biden expresaron públicamente que había un problema de seguridad nacional. O sea, tenemos 92% de las chips de celulares y computadoras se preparan en Taiwán y 85% de los medicamentos que usamos todos los ciudadanos americanos se preparan en Asia, en China. Y eso lo vivimos con el COVID. Entonces, eso lo vivimos con la pandemia, con el COVID. Y el proyecto lo que hace es que le da un incentivo por inversión. Si lo que llaman el reshoring, si ellos regresan e invierten, van a tener un incentivo de $1.40 por cada dólar que inviertan. Y eso es mucho dinero. Eso mueve la aguja, como dicen en la industria. It moves the needle. Nosotros le llevamos el proyecto Paul Weiss y un asesor que nos ayudó mucho, que se llama Warren, nos ayudó a preparar el proyecto. Se lo llevamos a Maliotaki y lo radicó, pero ya estaba muy cercano del cambio de gobierno. Pero ella es republicana y ahora tiene mayoría. Así que se radicó nuevamente y el comisionado residente se hizo coautor.
Yo había hablado de eso con él y está radicado, pero lo que queremos es que se mueva. Y no hemos podido lograr que se mueva todavía. Se están añadiendo, Paul. Yo tuve una conversación con Paul Weiss y yo estaba más negativo. Y él me dice que se están añadiendo firmas. Él le ve esperanza al proyecto. Pero vamos a ver. Qué bueno que llegaste al comisionado residente. Ese es el último tema de hoy. Vamos a ir cerrando, que ya Olivo nos dijo que llevamos 50 minutos. Comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández. ¿Es su candidato a la gobernación? Sí. Muy bien. ¿Qué le pareció su refundación y el reglamento nuevo? ¿Se ha podido Pues tener? mira, la palabra refundación hay que explicarla porque hay personas que dicen, espérate, ¿qué? ¿Vamos a fundar otro partido? No, es que uno escucha en la calle las quejas de populares sobre diferentes asuntos de la colectividad, que si la soberanía, que si el estatus, que si lo económico, porque el partido ha permitido que la oposición nos polarice en unos temas. Fíjate que ellos no se polarizan con el tema. Pregúntale a los del Partido No Progresista si creen o no en el aborto y pues, nadie te dice. Pero a nosotros nos meten el tema para polarizar. ¿Y qué piensan los populares de la legalización de las drogas? Que eso es bien fácil en el centro, José Luis. ¿Qué piensan es bien los fácil hacer eso populares cuando tú del te quieres aborto? coger el medio en todo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo tú vas a manejar el futuro del partido tratando de trabajar con estos temas? Y por ahí es que empieza lo de la refundación. Viene lo del reglamento. Yo tuve la oportunidad de enmendar un reglamento, hacer un nuevo reglamento después de 14 años que no se tocaba el reglamento y fue inclusivo. Se trajeron personas de diferentes sectores, 17 sectores se incluyeron en esa junta de gobierno, que cuando vimos el proyecto final, al cual yo tenía mis serias dudas, vimos que era una junta muy grande, eran 50 y pico de personas. Pero dentro de ese proyecto creamos lo que se llama un comité ejecutivo, que era un comité de 11 personas. Y ese comité iba a tomar las decisiones y cualquier cosa, pues alguien de la Junta levanta la mano, abrimos la Junta a atenderla. Ese comité nunca se creó. O sea, yo dejé la presidencia y... Es el Executive Committee del Partido Demócrata y Republicano. Nunca se creó, que era el comité intermedio que iba a permitir que la Junta no fuera inmanejable con 55 personas. Entonces, cada cual tiene su estilo. Llega Pablo José a presidir y dice, hermano, la manera de reunir esta Junta, tú quieres que vengan, son 55, a veces no pueden venir todos, no tienes problemas para el quórum. Porque son para que personas se pongan trabajan. de acuerdo. Son un montón de gente. Todos los que están en esas organizaciones no están en posiciones políticas, tienen sus horas de trabajo y sus compromisos. Y entonces manejar la Junta como está diseñada se estaba haciendo un poquito complicado y ahí es que viene el nuevo reglamento que se va a estar trabajando el próximo domingo. Y yo, ¿verdad? Pienso que se va a aprobar, que tiene el objetivo de hacer una Junta que pueda moverse más rápido en la toma de decisiones. Yo creo que ese es el objetivo principal. Lo demás, que si la persona va a recibir sanciones, no va a ser sanción, o va a ser indiferencia, todas esas cosas. Lo importante es hacer una junta que permita que las decisiones se puedan tomar más rápido. Y en el caso de los sectoriales, se está creando una secretaría para que maneje todos esos sectores de forma dinámica y que tenga un sentir de la opinión de ellos ante las decisiones que vaya a tomar la Junta. Y en esos sectores, por ejemplo, se incluiría a la gente que se consideran más adeptos a los republicanos y proamericanos. Hay un mecanismo dentro del nuevo reglamento para que si un grupo de personas decide dentro del Partido Popular, nosotros vamos a apoyar al Partido Republicano, puedan hacerlo. Y otras organizaciones también. Ahora mismo tenemos ambientales, veteranos, personas con discapacidad, base de fe, LGBT. Hay diferentes, ¿verdad? Pequeños comerciantes, ambientalistas, no sé si lo mencioné, veteranos. O sea, hay 17 sectores. El reglamento permite poder crear otro. Muy bien. ¿Y qué va a pasar para Washington? ¿Quién va a correr para comisionado residente si se va para Pablo? Pues no sé. ¿No sabe? No sé, no. ¿Cómo que no sabe? Personas que han dicho yo estoy disponible, pero... ¿Qué le dice a su olfato político? Vamos a reformular la pregunta. Que falta mucho tiempo. Falta mucho tiempo. Falta mucho tiempo. La persona que tenga ese interés, yo creo que tiene que ir posicionándose en unos temas, ¿verdad? Para que las personas sepan cómo piensan esos temas. Esa persona tiene que saber si va a estar afiliada a algún partido republicano o demócrata o se va a quedar en el centro. No hay nadie que usted diga contra eso. Sería una sonando. excelente mano derecha de Pablo. Un chamaco el hijo de un expresidente. Está sonando ese. Ferrer Jr. Pero no está posicionado en los temas. Héctor Enrique ha dicho que tiene interés. Pero eso hay personas que han dicho que tienen interés, pero posicionado en el tema todavía están tanteando. Y que va a ser por primera vez open seat. O sea, el asiento va a estar vacante. No estás corriendo contra incumbentes. Que la pone más. Correr contra incumbentes es complicado y más en
alguien miembro del Congreso porque tienen vaqueo financiero. O sea, que le pone la carrera para quienes vayan a correr. En el correo nada más tiene una ventaja enorme. Sí, señor. Porque tienen Porque mandarle tienen el franqueo, sí. El franqueo se lo paga el Congreso. A mí, Héctor no me lo ha dicho a mí, lo he escuchado. Yo sé que él ve este podcast, así que vaya mi siguiente consejo. Te tienes que empezar a posicionar, eso toma tiempo. Y hay que crear un comité y 20 cosas. Y yo no creo que... Bueno, Pablo creó un comité de 2 años antes, exploratorio. Sí, porque esto con tiempo hay que levantar fondos. Sí, esto cuesta. Y del PPD, del PNP, José Luis Dávila se la tiene... José Luis Dávila no es, él es Dávila Perna. Dávila Perna se la tienen que matar. O sea, ese muchacho va a correr porque va a correr. O sea, y ya está corriendo. O sea, que yo creo que no es que tengas que tener prisa, pero también evaluar. A mí, Héctor no me lo ha dicho a mí, por eso me tomo la libertad de poder, porque él no me lo ha dicho, pero teniendo la presidencia de la Cámara cómoda, irte a un lugar donde puedes perder, esa como que yo lo evaluaría bien. Porque ¿quién le gana para la presidencia? Bueno, pero también es donde uno se sienta en un momento dado, ¿verdad? Un chamaco, joven, eso mismo le dije a Jesús, porque tienes prisa. O sea, yo a Jesús Manuel siempre le dije, por eso tuvimos nuestro roce, no era el momento para aspirar, porque ¿cuál es la prisa? Tienes 40 años, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se te van a acabar los cuatrenios? Pues igual Héctor, yo creo que Héctor es más chamaco que Jesús. Sí, es más joven, sí es más joven. Pero lo que pasa es que también entiendo que es la primera vez en mucho tiempo que está la posición abierta. Si no hay nadie a quien retar, va a estar abierto. Y yo creo que sería difícil Eso... quitarse al Héctor Enrique. Oye, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación. Espero que la conversación se va ahí, que me tienen que decir que se me acabó el tiempo, que me fue bien y me divertí. Te lo agradezco, te mando saludos a tu esposa, a todos tus staff. Gracias. Que por años siempre has sido muy buena con nosotros y sabes que te apreciamos mucho, te respetamos tu labor. Bueno. Que sea mucho, todo el tiempo más que te quieras quedar, porque los populares te han ido ratificando cada vez. Bueno, yo le agradezco esa confianza a los populares y al pueblo de Puerto Rico, que me ha dado su confianza para continuar en la Asamblea Legislativa. Hasta en olas difíciles, porque en el momento que el PPD te cogió pela, también lograste entrar. Cuando Luis Fortuño, que dio una tunda de ¿cuánto fue? Ahí fue que gané el único que gané por distrito. Correcto. Eran como ¿cuántos legisladores? Eran 16 legisladores de distrito y 15 fueron del PNP. Eso es estar en minoría. Eso es estar en minoría. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Laicha, de nuevo. Gracias, un placer tenerle. Y a todos ustedes, gracias, honrado nuevamente. Por favor, sigan comentando, pero más importante que nada, share para todos, porque el algoritmo nos siga llevando a más lugares. A todos los que nos están viendo en Estados Unidos y en el resto del mundo, gracias. Muy honrados, sigan dispersando el mensaje y los valores del Che de la derecha. Muchísimas gracias. Chao, los queremos, gracias.